Hola a todos. Hoy queremos hablarles de mi stack de productividad. La verdad es que le he dedicado mucho tiempo en los últimos meses a mejorar mi productividad. Muchos de ustedes saben que pues, yo tengo varios negocios, un fondo, cloud.com, gestionamos Mexico Tech Week y varias cosas. Y entonces para mí es súper importante que cada minuto de mi trabajo cuente muchísimo. Y tenemos a John, que es nuestro experto de tecnología. Probablemente haya muchas cosas que se vea a tirar de los pelos, de que no están bien hechas o de que poco uso ciertas cosas. Pero justo tenemos a John para que nos comente desde el punto de vista técnico a ver si lo que estoy haciendo tiene sentido o no. ¿Ah? Bienvenido, John. Buenísimo, Vic. Pues aquí listo para ver y darte sugerencias o pensamientos. No creo que sufra mucho, pero bueno, ya veremos. Bueno, entonces quiero hablar de dos cosas en particular. Hay tres herramientas que yo estoy enamorado y que las uso absolutamente todos los días y que son una parte fundamental de mi stack de productividad. No están muy relacionados con el segundo punto, que creo que potencialmente es el que tiene más jugo y el que puede tener más interés para la gente. Pero quería mencionar, digamos, estas herramientas porque creo que a algunos de ustedes pues, les van a ser de utilidad, ¿no? El segundo punto es cómo yo gestiono todo mi conocimiento y cómo lo hago para que los agentes, en particular Claude, tenga todo el conocimiento de quién soy, de cuáles son mis prioridades y me ayude a optimizar mucho más mi tiempo y a priorizar cuáles son las actividades que tengo que estar haciendo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con la primera. Brick es una herramienta, y yo tengo problemas de insomnio, entonces es una herramienta que me ha servido muchísimo para dormir bien en la noche, de hecho, y para también estar concentrado con mi familia, ¿no? Brick es una herramienta, de hecho, si se ve en la cámara, es un device físico que bloquea tu teléfono y es bastante agresivo. La parte que me gusta de esta aplicación es que es muy sencilla de usar. Simplemente tiene un botón que es, oye, cuando lo quieres bloquear, lo bloqueas, lo tienes que escanear esto es una llave física que si no la tienes, pues no puedes desbloquear el celular. Y hay otra modalidad que es que lo puedes poner por tiempo, ¿no? Entonces yo de 9:30 a 6:30 todos los días lo tengo bloqueado. Esto me ha creado varios problemas, a veces que he salido fuera de noche, pues no tenía desbloqueado Uber y pues he tenido que buscármelas y apañármelas para llegar a casa sin Uber. La ventaja es que tienes emergency on bricks, es decir, tienes hasta 5. Yo ya he gastado 3 vidas. Una fue de prueba y dos fue 2 noches que salí y que tuve que pues desbloquear el teléfono, pero ya he aprendido, digamos que en algún lado puedes decir, a ver, aquí, Mode Sleep, ¿no? Aquí, por ejemplo. Em, ¿Cuáles son las aplicaciones que tú puedes tener acceso y cuáles no? Yo por defecto a mí me gusta bloquear absolutamente todo y simplemente dar acceso a lo que realmente creo que puede tener sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo apps de meditación, que a veces en la noche me despierto y no puedo dormir, pues voy a meditar, apps de bancos y pues Waze y Uber, ¿no? Que son bastante importantes y pagos, ¿no? Por si sales en la noche. Pero más allá de eso, pues ya no tengo nada más. Tengo también Obsidian, que ahora hablaremos de Obsidian, porque en las noches, pues a veces me despierto con un pensamiento y lo quiero escribir en algún lado, y la más fácil es escribirlo rápido en Obsidian y olvidarme. Te interrumpo. El brick, eh, mencionaste los time frames muy claros, pero el modo de deshabilitarlo o bueno, desbloquearlo con el brick físico, ¿ese cómo lo haces o cómo lo integras en tu día a día? La verdad es que no lo uso, a menos que en la mañana a veces me despierto para ir al gimnasio, por ejemplo, a las 5:30, ¿no? Y yo que sé, quiero checar yo qué sé, los mensajes que llegaron ayer en la noche, qué tal. Entonces voy, lo tengo, es magnético, entonces lo tengo en el refri pegado
y entonces lo desbloqueo. Se bloquea solo por horario, pero pues, si lo quiero desbloquear, entonces tengo que ir a la cocina y desbloquearlo. Eso me ayuda porque, o sea, intento no dormir con el teléfono al lado. De hecho, lo dejo en mi escritorio que está fuera de mi recámara. Pero si quisiera desbloquearlo, tendría que levantarme, en la noche, levantarme, ir a buscar el teléfono, de ahí ir a la cocina y desbloquearlo, ¿no? Entonces, el esfuerzo que tienes que hacer para desbloquearlo es tan grande que ya dices, no, pues me quedo dormido, ¿no? Prefiero eso. Sí. Yo, yo leí de alguien que hizo algo muy interesante, que es que, por ejemplo, digamos que tomas creatina en la mañana, lo ponía en el bote de creatina y entonces cumplía dos propósitos. Uno, bueno, tres propósitos. Uno, tenía que ir a la creatina para desbloquearlo y entonces ya la veía y se la tomaba y que además le generaba como esto de, bueno, ya estoy haciendo algo que va como en positivo, no me voy a poner a hacer una actividad que me consume el tiempo sin sentido, ¿no? Entonces, eso podría ser algo interesante. Al final somos criaturas de hábitos, ¿no? Y Ujú. entonces si esto te ayuda a generar un hábito que te ayuda a ser más productivo, a ser mejor persona, ¿no? A estar más presente, todo lo que te ayude a crear hábitos, este, bienvenido sea, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora de las cosas eh, que ahora estoy viendo a ver cómo lo hago es, Brick solo funciona para el celular. Entonces estoy viendo a ver qué puedo hacer, porque a veces me quedo hasta tarde trabajando en la computadora y entonces no, la computadora no se me bloquea. Hay ciertas cosas como screen time en la Mac, y hay ciertas cosas que puedes hacer, pero realmente todas puedes apagarlo y seguir trabajando sin demasiado esfuerzo. La gracia del brick es que tienes que hacer un esfuerzo para desbloquearlo. O sea, la barrera es tan grande que desistes antes de cancelarlo. Entonces, si tienes alguna sugerencia de cómo bloquear la computadora, también bienvenida sea. Sí, es una buena idea, pero no, ahora no tengo ninguna. A ver. Listo. La otra herramienta que quería hablar es Raycast. Eh, Raycast, a ver si lo puedo mostrar aquí. Eh, Ahí está. Raycast es simplemente esto. Es como un Spotlight, pero en esteroides. Em, la invocas haciendo en las Max Command Space o cualquier shortcut que hayas configurado y sirve para un montón de cosas. En particular, yo la uso para cambiar de aplicación rápidamente. O sea, yo tengo toda una serie de shortcuts en Raycast que si yo aprieto, por ejemplo, mayúsculas W, me abre WhatsApp, ¿no? Mayúsculas O, me abre Obsidian. Si hago Control Option C, por ejemplo, me abre Chrome con el profile de Cloud, ¿no? O si pongo Control Option N, me lo abra con el perfil de Nathan, ¿no? Yo tengo 4 perfiles distintos de Google Workspace, entonces gestionar todo eso es bastante complicado. Entonces, Raycast lo uso para un montón de cosas. Una es justo cambiar de aplicación, pero también la puedes usar, por ejemplo, esta pantalla, si la quieres, digamos, hacer resizing, cambiar de pantalla de un lado a otro, tienes shortcuts. También tienes una cosa que son los snippets, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, si quiero mandar mi link de agendamiento a alguien que me pida una cita, pues automáticamente yo escribo esto en cualquier lugar de texto y se me cambia, o sea, escribo signo de admiración KLN y me escribe todo este texto, ¿no? Y puedes hacer lo mismo con RFC, con la CURP, con mi clave bancaria, que no la voy a mostrar. Bueno, si quieren mandarme dinero, sí. Sí. Pero estos textos que siempre copias y pegas en muchos lados. Hay otra cosa que está bastante interesante que es el Clipboard History, donde alguna vez has copiado muchas cosas y quieres acceder a la cosa que accediste, o sea, que copiaste 2 o 3 veces antes. Entonces esto te permite tener un historial. Aquí, ojo, que si copias contraseñas, hay una forma de bloquear las contraseñas para que no te queden en el Clipboard History. Luego hay cosas tontas como esta que puedes
puedes mandar confeti, ¿no? Para celebrar. En el Clipboard Y, History también hay una opción que a mí me encanta esa, donde puedes copiar 5 cosas y después puedes poner una combinación para pegar la 5, la 4, la 3, la 2 y la 1. ajá, Em, entonces sí, eso también eso ya está es bueno de muy, Raycast. ya muy sofisticado. O sea, con un shortcut, ¿no? O Sí, en cómo lo los haces. shortcuts de Raycast, ahí le pones, El ya no me orden. acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero sí se llama, como hace pop, como si fuera un array, entonces va soltándolos. Ya. Sí, la otra cosa que tengo es, por ejemplo, una de las carpetas que yo uso muy a menudo es la carpeta de downloads, ¿no? Pues que siempre tengo que descargar cosas de, yo qué sé, facturas. Entonces, de hecho, tengo dos carpetas de downloads, una que está en la, en la computadora y la otra, como ya la tengo tan llena, se me ocupa, digamos, la computadora y tengo otra que es en el cloud, digamos, que no me ocupa espacio en el laptop, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo una cosa que uso bastante, que puedes pegar el último archivo que descargaste de la carpeta de downloads, ¿no? Entonces, descargarse, yo que sé, un estado de cuenta y se lo quieres mandar a alguien, pues lo descargas en la carpeta de downloads y eh, lo pegas directamente y no tienes que estar buscando el archivo, ¿no? Otra cosa muy, muy tonta, pero que curiosamente también la uso, es este lock keyword, que ahora no lo voy a hacer, pero puedes bloquear el keyword por 15, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, etcétera, para limpiarlo. Pero bueno, al final, la verdad es que me cuesta pensar en todos los usos porque lo haces tan intuitivamente y no te das cuenta de cuándo estás usando Raycast. Está siempre en el background y como usas shortcuts, una vez lo configuras y te acostumbras a usarlo, casi ni te das cuenta de que lo estás usando. ¿Qué más hay? Hay calculadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, si haces 4 más 5, ¿no? Entonces te lo calcula. Puedes hacer cambios de horario también, ¿no? En la calculadora, etcétera. Entonces, bueno, las De, posibilidades de- que hay de aquí moneda, son... ¿no? También. Ah, eso no sabía. A ver. Eh, 400 MX. Mira, en dólares. Sí. Entonces tiene un montón de cosas. La verdad es que yo me eché muchísimos vídeos. El güey que lleva comunicaciones o social media en Raycast es bastante gracioso. Y me eché muchos de esos vídeos, pero yo probablemente lo usé un 20% de todo el potencial que tiene Raycast, pero me ha ayudado bastante. Ah, otra cosa para la que uso, que está bastante interesante. Si yo digo, hola, John, ¿no? Y está mal escrito, aunque en México a veces lo escriben así. em, Tú le puedes decir improve writing y te corrige todas las cosas, ¿no? Tengo otra cosa que el SAT, por ejemplo, a veces te da códigos con espacios y tienes que pagar los impuestos, pero la banca online no acepta los espacios, ¿no? Entonces tengo una cosa que se llama remove spaces y entonces pues ya le puedes pegar ¿no? Entonces son tonterías de estas que te ahorran segunditos, pero eh, de segundo a segundo, pues ahorra bastante tiempo, ¿no? Bueno, entonces cerramos el capítulo de Raycast y vamos a Whisperflow. Whisperflow, a mí me ha sorprendido muchísimo lo sencillo que es Whisperflow y cómo se ha vuelto viral y cómo muchísima gente lo está usando. Es un feature muy, 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 muy sencillo que básicamente te permite dictar en lugar de escribir. Ya, y no hace nada más. Eso es lo que hace. Pero creo que es una gran startup que se ha enfocado muchísimo en hacer una cosa y solo esa cosa y hacerla muy bien. Y cuando te metes a ver otras apps que hacen cosas similares, te das cuenta que Flow, a nivel de calidad de la transcripción, no sé qué tengan técnicamente detrás, pero la verdad es que es mucho mejor que cualquier otra cosa que he probado ahí. En particular, Raycast, por ejemplo, tiene también, tú puedes dictarle a Raycast, pero no es tan bueno como Whisperflow, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona Whisperflow? Aquí verán que hay una pequeña barrita. Tú le puedes clicar aquí o puedes apretar la tecla de función una vez y dejarla prendida.
o doble clic para dejarlo bloqueado. A ver, vamos a volver a abrir esto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, hola John, ¿cómo estás? Estamos haciendo aquí un podcast sobre mis herramientas de productividad, ya directamente te lo pega. Su buenísimo. La verdad es que ahorra muchísimo tiempo. El único problema es que yo todavía tengo vergüenza social de hacerlo en la oficina y estarle hablando a la computadora. O sea, hablo cuando estoy en una videoconferencia y la gente no sabe si estoy hablando en una conferencia, pero tengo vergüenza ajena cuando estoy hablando solo. Creo que con el paso del tiempo esa vergüenza ajena va a desaparecer, pero no lo uso tanto, sobre todo en espacios En públicos. público. Pero me ha servido muchísimo en el celular, ¿no? Porque cuando estás, o sea, en el celular ya es bastante más difícil escribir a mano, entonces en el celular sí lo uso bastante. La ventaja que tiene es que acepta cualquier tipo de idioma, incluso los más oscuros como el catalán. A ver, algunos trucos de Power User. Em, Aquí van a ver todos mis textos que he transcrito, pero fíjense que he transcrito muchas cosas, ¿no? Ya son casi 70.000 palabras desde que empecé a usarlo. Es un capítulo del libro. Em, lo he estado usando durante 40 semanas, ya casi un año. Ya voy a tener que celebrar el añito. Lo he usado en 32 apps y esto ha ido aumentando. A veces, al principio, cuando empezaba a dictar, pues me la pensaba mucho, ¿no? Y a ver qué es lo que decías. Y a medida que le vas agarrando confianza, cada vez pues le das el pensamiento mucho menos filtrado. Para mí es muy importante el diccionario. Cada vez que hay alguna palabra que no es tan común, sobre todo marcas, nombres de persona que igual no son muy comunes, es importante ponerlo en el diccionario. Whisperflow tiene features que cuando no detecta bien una palabra, automáticamente y tú la corriges, automáticamente te la pone en el diccionario. Entonces eso está bastante bien porque casi sin pensarlo ya se construye solito el diccionario. Pero un punto súper importante para cuando estás usando Flow en lugares bastante ruidosos, em, es no usar el micrófono de los AirPods o de los auriculares, sino directamente usar el micrófono del celular. Sí hay una diferencia significativa en cuanto a la calidad de la transcripción. Hay veces que estoy en Reforma, por ejemplo, con muchísimo ruido y cuando uso los auriculares no funciona, pero cuando uso el micro del celular, pues sí funciona. Y yo ya lo tengo por default, que incluso cuando tengo esta función que dice Built-in Mic, incluso cuando tengo los AirPods puestos, eh, para Whisperflow siempre agarra el micrófono del iPhone. Es un poco ridículo, pero bueno, mucha gente habla así para el WhatsApp. Yo hago lo mismo. Intento no mandar voice notes e intento casi siempre usar Whisperflow porque siento que es un poco más educado para la persona que lo recibe. Bueno, y ahora entramos a la parte, digamos, un poco más densa, pero que también herramientas que creo que tienen muchísimo potencial de ahorrar muchísimo tiempo. Em, yo les cuento un poco mi journey con Claude. Pues yo, como cualquier persona técnica, empecé con pues ChatGPT, que era como, ya no me acuerdo qué año era, ya hace 2 años o así, ¿no? 2022, ¿no? Yo me acuerdo, fueron unas navidades que yo estaba en mi casa y empecé a usar a ChatGPT y dije, wow. 2022. Y luego empiezas a usar pues otras herramientas, Gemini, Cloud Code. Cloud, la verdad es que ni lo usaba, no formaba parte de mi stack, pero siento que en los últimos meses se han enfocado muchísimo en lanzar productos muy enfocados para negocios y pues ha explotado, ¿no? Desde que lanzaron sobre todo Cowork, que es un entremedio entre Claude normal y Claude Code. Yo lo comparo con los cigarrillos de estos eléctricos, ¿no? O sea, cuando quieres dejar de fumar, pues en lugar de dejar de fumar por completo,
pases por un paso entre medio que son los cigarrillos electrónicos. Cowork fue para mí eso, ¿no? Fue la introducción a Cloud Code y que me ha permitido entender bien cómo funciona Cloud Code y ya me he pasado a fumar completamente o a dejar de fumar completamente, no sé en qué dirección. Em, pero el usar el Cowork me ha permitido entender mucho mejor cómo funciona la herramienta y ya casi ahora exclusivamente uso Cloud Code, incluso para cosas que podría usar Cloud AI a secas, pero lo uso. El otro big unlock para mí ha sido el usar un IDE, que en particular yo uso, y ahora me vas a decir que igual estoy loco, pero yo uso Antigravity, que es un IDE basado en VS Code. ¿Por qué uso Antigravity? Porque todos los güeyes que sigo en social media usan Antigravity. No sé por qué es mejor que VS Code. De hecho, creo que es peor que VS Code, pero es el que uso y es el que tengo instalado y me funciona bien. Para los que no sepan lo que es un IDE, simplemente es la herramienta que usan los programadores para programar y lo que tiene es, en la parte de la izquierda, tiene todos los archivos del código y a la derecha pues tienes el agente que te ayuda pues, a modificar los archivos que tienes a la izquierda. Lo he explicado muy mal, John probablemente lo puede explicar mucho mejor. ¿Y por qué para mí esto ha sido un unlock? Porque cuando tú abres Cloud Code en la terminal, eh, cuando lo abres así, la verdad es que es bastante intimidante. Es una terminal con una línea de código. No sabes exactamente qué es lo que está pasando, cuáles son los archivos que está modificando. No sabes si lo que está haciendo lo está haciendo bien o no. No tienes ni idea, no sabes lo que pasa, ¿no? Eh, y probablemente ya podría usar esto 100% porque creo que ya entiendo más o menos cómo funciona, pero el hecho de tener a la izquierda todos los archivos y el ver cómo van cambiando a medida que tú le vas pidiendo cosas, esto ha sido bastante útil. Empecé conectando todos mis meeting notes con Obsidian. Yo uso dos herramientas para capturar los transcripts de las juntas. En particular, uso esta herramienta que se llama Plot, Plaud, que se pega aquí en tu celular, ¿no? Y entonces le aprietas un botoncito y graba las juntas que son presenciales. Y para juntas no presenciales de videoconferencia uso Fathom, ¿no? Que Fathom es el que he visto que hace pues, las mejores transcripciones y los mejores resúmenes. Em, el problema que tienes es que pues, son dos herramientas y pues quieres consolidarlo todo en un lugar. Fathom tiene un MCP y tiene APIs, entonces con Cloud Code es relativamente fácil decirle, oye, instáleme el MCP de Fathom y mándame todas las juntas, los transcripts a Obsidian. Plot no tiene un API como tal, pero la web sí tiene un API bastante completo que Cloud Code puede interpretar y puede jalar, digamos, toda la información desde la API de la web. El problema de Plot es que es relativamente caro. Fathom puedes conseguir descuentos, pero tampoco es tan caro si lo pagas a full. Plot, yo tengo una suscripción que me da 1200 minutos al mes y eso me lo consumo en pocas semanas, ¿no? En 1 o 2 semanas como mucho. Entonces me quedo siempre con juntas que quiero transcribir y pues soy así de codo que no quiero pagar 2000 pesos más para transcribir el resto. Entonces lo que hago es em, jalo, digamos, el audio, uso DeepGram, que DeepGram es una herramienta de transformación de speech to text o text to speech, similar a un Eleven Labs, pero encontré un código bueno que me da $200 en DeepGram y entonces es lo que uso, que también transcribe bastante bien catalán, por cierto. Cuando haces DeepGram, ahí le pones la opción de que te haga la diarización o la pones la transcripción así como venga. La transcripción la hace, o sea, separas los speakers y lo que es interesante es que en el API de la misma página web te da un embedding del fingerprinting de la voz. Entonces,
tú puedes identificar cuáles son, por el fingerprinting, digamos, de la voz, puedes identificar cuál es tu propia voz, ¿no? O sea, porque yo ya tengo muy claro, digamos, el AI ya tiene el embedding de mi voz, la compara con los embeddings del audio, y entonces es capaz de identificar cuál es mi voz y te puede poner el nombre, digamos, de quién está hablando en ese momento. No es perfecto, pero suficiente. La verdad es que me interesa mucho más saber y poder identificar cuál es mi voz que la de los demás, porque lo uso mucho para generar action items, ¿no? Y muchas veces el action item, pues yo mismo lo digo. Obsidian, a ver, que lo puedo mostrar, pero Obsidian no es nada más que una especie de Notion o una especie de wiki. Mira, aquí tengo el script del día de hoy, donde tienes todos todo lo que quieras guardar información, lo tienes aquí. Yo lo uso muchísimo para dos cosas. Uno, tengo daily notes, donde cualquier pensamiento random que tengo ese día, pues lo escribo aquí, y me da mucha paz mental de, oye, no tengo que pensar en dónde lo tengo que guardar, simplemente cualquier random thought lo meto ahí y ya sé que si lo quiero ir a buscar va a estar ahí. Y luego tengo todas las juntas donde el proceso, hay tres pasos. Primero, ahora no hay ninguna porque... Ah, de hecho, podemos sincronizar una para que lo vean. De hecho, vamos a hacer una. Yo cuando le digo sync, esto es un skill que he creado, que le doy sync, y ahora lo que va a hacer es jalar. Esto es bastante annoying. Tengo que poner el bypass permissions, pero es medio complicado poner bypass permissions. Entonces tengo que estar dando clic todo el rato. Pero bueno, entonces lo que hace ahora es checar si hay nuevas juntas en Fathom y en Plot y se lleva el transcript a, al inbox. Y luego tengo un AI que lo que hace es pasar de la carpeta de inbox a la carpeta de cada una de las fechas, ¿no? Que lo tengo organizado por años y meses. Y entonces aquí lo que puedes ver es em, el transcript completo, ¿no? Que se dijo en toda la junta, y esto es infinito. Luego el resumen, y luego tengo también los action items, ¿no? Entonces aquí yo lo que tengo es, pues yo qué sé, 8 tareas, o no sé cuántas hay aquí, 7 tareas de cosas que según el AI tendría que estar haciendo. Push actions, este es. Push actions, que lo que hace, ahora no lo voy a correr, pero se los muestro. Lo que hace es juntar todos los action items que he tenido en la junta, en todas las juntas que no se han procesado anteriormente, y me crea un archivo, ¿no? Por ejemplo, Victor Task Reviews. Me crea un listado de tareas y la verdad es que el 90% de tareas son cosas que realmente no voy a hacer ni tengo que hacer, ¿no? Entonces, en esta tabla lo que le digo es, le selecciono la prioridad. Si lo dejo en blanco significa que van a ser cosas que no voy a hacer. Y a las cosas que sí quiero hacer le pongo la prioridad y entonces le digo otra vez a Claude, oye, ya estoy listo, procesa los action items y esto me los mete en Todoist, ¿vale? Y entonces me los mete todos aquí. Y aquí tengo todos mis Todoist hechos. Vale. ¿No? Y entonces ya cada día lo que hago es priorizar esto y enfocarme en las cosas que realmente tengo que hacer para ese día. Alguien se preguntará, oye, ¿y por qué te lo estás llevando todo a Obsidian cuando podrías usar las mismas herramientas de Plot y Fathom? Yo creo que hay dos temas. Uno es, Obsidian es portable, ¿no? Entonces te lo puedes llevar a cualquier lado. Pero segundo, y cosa más importante, puedes hacer análisis eh, transversales de todas las juntas que tú has tenido en los últimos meses. Entonces yo tengo un skill que lo que hace es decirme cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las cosas que estoy priorizando, las cosas que debería estar priorizando pero que no estoy priorizando. Entonces puedo ver ya a nivel, digamos, perpendicular de todas las juntas que he tenido, tendencias
que cuando lo miras a nivel junta individual, pues no lo ves. A ver, es que les quiero mostrar uno de los ejemplos. Reflect weaknesses, ¿no? Y ahora van a ver todas mis debilidades. Entonces, la verdad es que cuando lees este dices, wow, pues sí entendió muy bien quién soy yo, ¿no? O cosas como prioridades, ¿no? Oye, esto es lo que estás diciendo en las juntas. Realmente estas son las prioridades que quieres o no. Y eso ayuda también a dar contexto al AI, eh, para saber quién eres y para saber cómo priorizar, ¿no? Curiosamente, en los últimos 2 días o 3 días, ya no sé cuándo se publicó esto, pero hubo un post de Carpathy, este de aquí, que se hizo viral y que tiene un sistema muy similar al que yo estoy haciendo. La verdad es que les recomiendo que le echen un ojo a este post. Ya no me acuerdo de qué día es. Mira, el 2 de abril, hace 5 días. Donde básicamente tiene un sistema muy similar. Lo que Carpathy sugiere es que cuando tú estás haciendo un knowledge base y estás recopilando información de muchos lugares, pues puedes poner toda esa información raw en una carpeta, y luego le puedes decir al AI que procese esa carpeta y que te genere un wiki. Y de hecho yo empecé a hacerlo, todavía no está perfecto, em, pero... y esta es la belleza también de Obsidian, ¿no? Ya lo tengo todo súper procesado para que un LLM pueda leer este wiki y entender perfectamente y tener todo el contexto de quién soy yo, con qué compañías estoy interaccionando, con qué personas, en qué proyectos estoy trabajando y está todo linkado entre ellos, ¿no? Entonces aquí puedes ver digamos, todas las notas que yo tengo y cómo todo está linkado. Entonces usas el AI para procesar esas notas raw, y en lugar de tener que hacer un RAG para hacer semantic search, em, simplemente el LLM, si no es muy grande, puede leer este wiki y ser igual de eficiente que con un RAG, ¿no? Entonces puede buscar cosas porque ya está todo bien procesado y todo bien interconectado. Y entonces cada vez que hay una mención, vamos a ver qué dice de John Parker. Mira, ahí está John Parker, cofundador de Hypersonic, comercial, trío ejecutivo junto a Rodrigo. Y entonces aquí, pues, todas las juntas que están referenciadas y todos los documentos de donde ha sacado toda esta información, ¿no? Es medio creepy, em, pero la verdad es que es la mejor manera de darle contexto a un AI, ¿no? Y si esto lo tienes bien organizado, pues la verdad es que el AI te podrá ayudar mucho más. No, está buenísimo. La verdad es que aquí robándote Mm. muchas ideas para poder implementar en mis propios flujos. Yo hago algo similar, pero un poco más básico. Me quedo en pasar los transcripts a Obsidian y generalmente lo que sucede muchas veces es que, em, por ejemplo, en una junta donde ya sé que Mm. tengo que hacer algo, lo describo muy bien para que después, cuando lo lea con Cloud Code, pueda interpretar eso como si fuera un prompt, ¿no? Em, entonces, me sirve mucho más los meetings para después reflexionar sobre, oye, la semana pasada, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué terminamos? ¿Qué no hicimos? ¿No? ¿Qué me falta? Pero está muy bueno lo que tú haces. Me parece que está súper poderoso cómo te Sí, adelantas a una eso, de ¿no? las claves es el human in the loop de procesar todos los action items, Sí, ¿no? Que es un problema que tú has tenido, ¿no? sí, yo tenía, en algún momento agarraba todos los meetings y siempre de los meetings sacaba todos los action items. Y en algún momento tenía, no sé, 2000 action items que ya ni había visto, ni iba a hacer, ni nada. Y ya me di cuenta que lo apagué, ¿no? Porque dije, claro, y me faltaba lo que tú tienes. Sí, sí. Em, vale, la otra cosa que tengo conectada, hay una cosa que es el CLI, o sea, la línea de comando de Google Workspace, que es como no oficial, pero hecho por Google. Yo tengo todas mis cuentas de Google Workspace conectadas con Cloud Code.
Y la verdad es que me ha sido bastante útil para ciertas cosas. Por ejemplo, el otro día me mandaron un listado de cosas, de documentos legales que tenía que mandar. Igual era una lista de 25 documentos legales, que hoy en día, pues no tengo un equipo legal que me pueda ayudar, pero me dejaron todos los archivos en Drive, pero no tengo ni idea. Están probablemente bien organizados, pero no tengo ni idea de dónde están. Entonces, le dije a Claude, oye, revisa este email, métete a Google Drive, busca los links de todos estos documentos que me están pidiendo, abre el documento y chequea que realmente ese es el documento que están pidiendo y mételo el link y responde. Una cosa que me hubiese tardado probablemente 2 días enteros de mi trabajo buscando estos documentos, porque son documentos relativamente complejos, ¿no? O sea, son escrituras, yo qué sé, certificados, que son lenguaje complejo, y que para saber si ese es el documento correcto, ¿no? Actas administrativas, etcétera, para saber si es el documento correcto, pues lo tienes que abrir y lo tienes que leer, ¿no? Algo que probablemente me hubiese tardado 2 días, lo hice en 15 minutos, ¿no? Y ahí está un poco el balance entre seguridad y practicidad, ¿no? Es decir, el darle acceso al AI a absolutamente todo Google Drive y todos tus emails, etcétera, tiene cierto riesgo, ¿no? Pero si no le das acceso a esa información, pues no, el AI no te puede ayudar, ¿no? Que hay un asterisco sobre OpenClaw, ¿no? Que me gustaría hablar un poquito de OpenClaw. OpenClaw pues ha tenido muchísima fama y es este AI que es autónomo y que lo puedes tener prendido 24/7 y que puedes hablar con tu agente vía Telegram o vía WhatsApp. Yo lo he intentado instalar varias veces y John me ha ayudado a instalarlo la primera vez y he hecho varios intentos, em, pero no, digamos, no se ha quedado en mi stack de productividad por dos razones principales. Una es temas de seguridad. No sabes bien, si no entiendes la parte técnica, no sabes bien cuáles son los riesgos, y el hecho que esté prendido 24/7 y que cualquier persona le pueda llegar a escribir y le pueda meter un injection prompt o cualquier cosa así, me da muchísimo miedo. Y el segundo es que todavía está bastante primitivo y no listo para las grandes masas. A mí se me desconfigura y se me rompe algo cada 2 por 3. Avancé muchísimo cuando usé, de hecho, a través de Antigravity, con ¿cómo se llama? Un SSH tunnel, que no sé ni lo que es, pero te conectas a OpenClaw, al servidor, y entonces usando Cloud Codes, le pido que me lo configure y entonces ahí pude avanzar muchísimo, pero llega un punto que es tan complejo que no sabes realmente lo que está haciendo, y siento que Cloud Codes está yendo en la dirección de competirle con OpenClaw y yo creo que en un año probablemente tenga unas funcionalidades relativamente similares, y no va a ser tan necesario tener OpenClaw, ¿no? Entonces el tiempo-beneficio de dedicarle tiempo a configurar OpenClaw, que es medio complejo, versus esperarte un poquito y seguir en el ecosistema de Cloud, creo que vale la pena el segundo. Sí. Tú sé que eres un fan de OpenClaw. Eh, Pues si quieres fíjate que comentarnos un poco. justo el domingo mandaron un correo de que ya no ibas a poder utilizarlo con tu suscripción de Cloud Code. Y dije, Ujú. bueno, pues vamos a hacer la prueba, vamos a ver. No, o sea, no le he pedido nada porque no quiero, porque quiero medirlo en stand-by. Hace como 5 cosas durante el día que son cosas que realmente podrían ser un script y ya. Y me cuesta $250 al día y no está haciendo ahorita nada. No le pido nada porque entonces ya se volvió, o lo conectas con Codex o pagas el API y ya me desanimó bastante eso. Sí, Em, la verdad es que el no tener certeza de cuánto te vas a gastar, a pesar de que probablemente te vayas a gastar mucho menos que la suscripción de $100 de Cloud Code. Yo pago la de $100, no creo, ¿eh? ¿no? O sea, si ¿Tú yo lo crees que pusiera a te, usar te como lo gastas usaba más? antes, me gasto más. Sí. Sí, Sí. pues me está gastando $250 al día, son $75 al mes de mantenimiento, de modo Heartbeat nada más, o sea, de las cosas que hacía con los crons que tenía ya.
y yo le pedía todo el tiempo cosas y la verdad es que mi setup era muy bueno. O sea, yo le había dado una identidad única. Lo voy a rescatar porque tiene muchas cosas, ¿no? Tiene su propio mail y entonces nos compartimos cosas a través del mail, lo cual me permite tener una muy buena capa de seguridad ahí, ¿no? Pero manejaba muy bien las cosas y era como era muy bueno, la verdad, sí lo extraño. Hablas como si se hubiese muerto Fenclo. Porque es que le tenía, por ejemplo, no es muy difícil automatizar Walmart, Mercado Libre, te ponen muchos peros. Si lo pones en un API, en un API, en un IP address em, de un data center, te bloquean. Si Claro. detectan que eres un bot, te bloquean. Pero yo ya lo había hecho de tal forma que abría el browser, yo ya me había logueado en mis cuentas. Entonces me permitía hacer unas cosas. Se me hacía carritos, me hacía investigaciones, me decía, mira, compra esto. Estaba muy bueno. Fue bueno mientras duró. Sí, entonces para mí la conclusión de OpenClaw es mucho potencial, todavía demasiado experimental para mi gusto. ¿Eh? Cambiando de tema, quería hablar también de otros usos que he usado yo de Cloud Codes. Hay dos que son muy tontos, pero que estoy bastante orgulloso y son cosas que me gustan bastante. Una de las cosas, ya les había hablado antes de la carpeta que tengo de downloads, que es infinita. Lo que hago es frecuentemente le pido a Cloud Code que lea, digamos, todos estos archivos, que le cambie el título del archivo y que me lo clasifique en la carpeta requerida. Y así casi casi no tengo que preocuparme de meter los archivos en los lugares adecuados. Literal, mi carpeta de download se ha convertido en mi drive del día a día. em, y tengo ahí pues todas las carpetas de todas las cosas que he ido descargando que automáticamente Cloud me las clasifica, ¿no? ¿Es un Es muy comando tonto o y es... cómo lo haces? no, simplemente en el prompt le digo clasifícamelo. O sea, tengo un prompt que siempre lo uso. No es un skill, lo podría configurar como un skill, eh, pero se lo pido como prompt normal. Y es bastante sencillo de hacer. Fue la primera cosa que hice con Cloud Code, by the way. Y la otra cosa que tengo que es muy interesante. Déjate, Dale, interrumpo un dale. poquito. Yo Sí, tengo sí. una amiga que hizo algo muy similar. Es muy inteligente ella y le pidió, reestructúrame todos mis archivos de trabajo, etcétera. Y le hice unas estructura de carpetas maravillosa, pero después ya no encontraba nada. En su caos ya sabía dónde estaba todo. Este empieza con 5 y es de marzo y no sé qué. Como le cambió Uy. todo, perdió muchas cosas, pero bueno, le sirvió al final. Sí, a veces el caos es más organizado que la organización, ¿no? Tú sabes que lo Sí. tienes todo desordenado, pero sabes que ese archivo lo tienes ahí que se llama archivo 123, ¿no? Sí, pero eso yo creo que te ocupa una Ah, RAM así tremenda, ¿no? sí, yo creo. ¿Quién sabe? No Yo sé. creo. A ver, la otra cosa que he hecho, que yo soy muy fanático de temas de longevidad. Yo tengo todos mis estudios, pues yo creo de los últimos 10 años, todos estudios médicos de los últimos 10 años y cosas que he estado investigando. Aquí lo tengo. De los últimos 10 años lo tengo todo aquí, ¿no? Entonces, una de las cosas que le pedí a Claude es que analizara absolutamente todos los archivos de analíticas, de radiografías, de absolutamente todo, y que hiciera dos cosas. Una, que me pusiese toda la evolución de todos mis biomarcadores, ¿no? De todas las analíticas, ¿no? Y aquí pues puedes ver cuál es el óptimo para longevidad. Pero lo que está muy interesante es que, en particular desde el 2020, tengo pues más de pues casi 180 biomarcadores, todos traqueados y ves la evolución. Y la otra cosa que tengo es un documento con todo mi historial clínico. Sí le dediqué bastante esfuerzo porque siempre que vas al médico te preguntan, oye, ¿y tienes algún familiar que ha tenido cáncer, algún familiar que ha tenido, yo qué sé, diabetes, etcétera? Entonces, sí hice una entrevista a todos los familiares cercanos para entender todo el historial clínico, más, digamos, todos los documentos que ya tenía, y me ha hecho un documento completo con todo mi historial clínico. Eso me daba mucho miedo
porque con estos dos documentos fui al doctor y no sabía si el doctor se lo iba a tomar bien o se lo iba a tomar mal. Mm. Y por fortuna se lo tomó muy bien y de hecho me dijo que es mucho más valioso esto que simplemente ver la última analítica. Y de hecho, pudimos discutir cosas en más profundidad porque vimos, por ejemplo, evolución de colesterol, evolución de hormonas tiroideas, etcétera, que por la última analítica pues están perfectamente, pero ves que hay ciertas tendencias que son negativas y puedes actuar mucho más tempranamente que si simplemente fueses con la última analítica al doctor, ¿no? Entonces, la verdad es que esto me ha ayudado muchísimo a gestionar mi salud y, y creo que va a haber algunos médicos que se van a, se van a enojar porque estás usando inteligencia artificial y de alguna manera pues lo estás desintermediando, pero yo soy de la opinión que el AI es una herramienta que aumenta el doctor, no un sustituto. Em, pues listo. Esto es más o menos todo lo que tenía para hoy. Cosas que estoy pensando que quiero mejorar, que quiero hacer para el futuro. Le dedico demasiado tiempo a consumir contenido. Vídeos de YouTube, em, social media, que por uno de cada 20 posts que son interesantes te tienes que tragar los otros 19 posts. Pues una de las cosas que quiero hacer es tener como mi editor en jefe que escanee absolutamente todas las redes sociales, todos los vídeos, etcétera, y me dé como un resumen, incluso las noticias del New York Times o lo que sea, y me dé un resumen em, muy enfocado a lo que yo tengo interés y lo que es importante para mí, ¿no? Que de hecho por eso el Obsidian es importante, ¿no? El AI ya me conoce tanto que ya puede saber perfectamente cuáles son el tipo de noticias o tipo de post que puedo llegar a estar interesado, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que quiero hacer. La otra cosa que quiero hacer es, de hecho no mostré todo el detalle, pero que siempre que trabajo con Antigravity, abro la carpeta de Obsidian. Y eso creo que ha sido un error porque muchos de los skills que yo me he creado me los mete dentro de la carpeta de Obsidian, que no es el lugar, no es el lugar correcto para tenerlos. Entonces, lo que quiero hacer es separar un poco mi asistente de mi knowledge base y tener todos los skills en mi asistente y el knowledge base tenerlo separado. Un skill que estoy muy orgulloso que hice ayer en la noche es el, un skill que procesa las presentaciones y hace que sean pixel perfect y con el branding perfecto en particular de Nascent, ¿no? Del fondo en el que estoy trabajando. La cosa que quiero trabajar es, todavía no tengo un buen sistema que me ayude a priorizar mis tareas, ¿no? Tengo todas las tareas en Todoist, pero todavía el AI no es tan bueno para decirme, oye, hoy tienes que trabajar en esto, ¿no? Em, entonces quiero trabajar un poco en ayudar al AI que me ayude a priorizar y que incluso me ponga en el calendario, me ponga las tareas que debería estar priorizando para ese día. Pero bueno, John, ¿qué opinas de esto? Bien, del 1 al 10, ¿qué puntuación me das? No, pues súper bien, Vic. 10, o sea, creo que aprovechas las herramientas muy bien. Una cosa que yo siempre trato de sensibilizarme mucho es qué tanto estamos em, organizando las cosas, no importa, pueden ser workflows personales, empresas, lo que sea, para que cuando los modelos sean mejores, nuestros workflows se multipliquen por esa mejora, ¿no? Entonces creo que tú has hecho eso muy bien. O sea, el día de mañana si sale un modelo que es 1000 veces mejor para detectar ese tipo de cosas, naturalmente va a ser la extensión y va a ser normal, ¿no? No estás tratando de ponerle unos guide rails demasiado fijos a lo que haga, ¿no? No, gigante. Entonces, creo que ese es un super win. Pero bueno, por cierto, sí, 100% de acuerdo que, que lo importante es crear un knowledge base de todo tu conocimiento, que sea este second brain, y a medida que las herramientas vayan evolucionando, ese knowledge base se va a volver oro. O sea, Sí.
totalmente. Entonces, bueno, con eso lo dejamos. Gracias, John, por aguantarme mi monólogo No, hombre, gracias por y enseñarme por todo eso. darme porras. Y nada, hasta la próxima. A ver, pues, Vic, un abrazo. Chao.